Muy buenos días, mis queridos hermanos. Muy buenos días en esta mañana. Nos estamos volviendo a reunir como cada domingo. Nos reunimos para compartir un poco de la palabra del Señor. Terminamos un estudio de la ofrenda del pecado. El domingo pasado finalizamos con ese estudio y estuvimos atrasándolo y lo estuvimos atrasando. ¿Por qué? Porque el Señor había traído algunos mensajes en medio del estudio y cada vez que el Señor, o mejor dicho, cada vez que el Espíritu Santo me guíe a llevar, o mejor dicho, me guíe a traer un mensaje en medio de un estudio, yo lo traeré. ¿Por qué? Porque estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Empezamos una pequeña, pudiéramos decir, una pequeña serie y esa serie se trata del poder de la fe. Se trata del poder de la fe. ¿Y por qué? Porque si nosotros notamos en la Biblia, toda la Biblia se trata de fe. Cuando nosotros abrimos este ministerio de enseñanza de la Escritura, yo decía que el mensaje más poderoso que tiene la Escritura es la sangre. ¿Y por qué? ¿Y por qué es la sangre el mensaje más poderoso que hay en la Escritura? Primeramente, ¿por qué? Porque la sangre empieza antes de la fundación del mundo. Y como la sangre empieza antes de la fundación del mundo, eso indica, porque es el único mensaje que empieza antes de la fundación del mundo. Entonces, si ese empieza antes de la fundación del mundo, significa que es lo más importante que tiene la Escritura. Luego traímos el mensaje porque fue pudiéramos decir, un estudio largo. ¿Y por qué? ¿Y por qué un estudio largo? Porque como todo lo de la Biblia se refiere a la sangre de Cristo, entonces pues hicimos estudios bien largos, creo que pasaron como 8 o 10 meses, porque yo nada más tengo, recuérdense bien, yo nada más tengo un solo día a la semana que yo traigo un estudio. Entonces pasamos como, creo que entre 8 a 10 meses se pasó con ese estudio del poder de la sangre de Cristo. Y luego que se terminó el estudio, como quedaban pudiéramos decir, tanto mensaje de lo que había, entonces seguimos con la continuación del poder de la sangre de Cristo. Eso yo digo es que hay tanta información en la Biblia para poder sacar todo este mensaje del poder de la sangre de Cristo. Ahora, el Señor me movió a la ofrenda por el pecado. Este fue casi la mayoría de cosas, hablamos del Antiguo Testamento, pero sacando a Cristo del Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Porque el Antiguo Testamento, según Hebreo, era sombra de lo que había de venir. Automáticamente estuvimos buscando a Cristo, porque cada ofrenda en el Antiguo Testamento, Éxodo, Levítico y Número, creo así, cada ofrenda de ahí, todas esas ofrendas son referentes a Cristo. ¿Y por qué referente a Cristo? Porque cada ofrenda que querían ser representativa, como ir a la presencia de Dios, cada ofrenda se refiere a Cristo. Todas esas ofrendas que tú ves en el Antiguo Testamento, esas ofrendas que eran para el Señor, esas ofrendas que eran para Dios, esas ofrendas que eran para entrar a la presencia de Dios, toda esa ofrenda era símbolo de lo que Cristo venía a hacer en el Nuevo Testamento.
Por eso en ese estudio traímos nosotros desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, trajimos a Cristo para que la gente entienda y pueda expresar y ver qué era lo que se hacía, en el Antiguo Testamento, que Cristo lo cumplió. ¿Y por qué? Porque la Biblia habla de que Dios quería una ofrenda perfecta. Y dice la Biblia que no hubo un hombre sobre la faz de la tierra que hiciera esa ofrenda perfecta. Ahora, el único hombre, y fue porque fue el único hombre, porque fue engendrado por Dios. Eso significa que el mismo Dios vino a la tierra a ser crucificado para favor de la humanidad. Ese es el beneficio que nosotros como cristianos tenemos. Cristiano no significa que tú tienes que pertenecer a una congregación o a un templo o a 4 paredes. Cristiano significa aquella persona que cree en Cristo. Eso es lo que significa la persona ser cristiana. ¿Qué? Creer en Cristo. Nosotros como creyentes hemos creído en Cristo, hemos creído en Cristo y automáticamente nosotros entramos en el lugar santísimo. ¿Y por qué en el lugar santísimo? Porque esa ofrenda que Dios exigía para poder entrar al lugar santísimo después del velo, automáticamente tenía que ser un cordero inmolado, limpio, para poder entrar a la presencia de Dios. Nosotros, como venimos mirando en todo nuestro estudio, que la única ofrenda perfecta que Dios aceptó fue la ofrenda de Él mismo, pudiéramos decir. ¿Y por qué la ofrenda de Él mismo? Porque Cristo, porque Dios se convierte en hombre y ese hombre se llama Jesucristo. Y esa ofrenda que Cristo hizo en la cruz, automáticamente esa ofrenda era que Dios recibe. Y hasta el sol de hoy. No hay ofrenda, escucha bien, no hay ofrenda en que tú o nosotros hablo de mí mismo, o nosotros podemos hacer para nosotros poder ser beneficiados delante de los ojos de Dios. ¿Y por qué? Porque no hay ofrenda sobre la tierra que Dios pueda recibir sino la ofrenda de Cristo. Mucha gente a veces me ha dicho, tú hablas mucho de Cristo, es que definitivamente si Él es el rey, automáticamente puede Él que debo de hablar. Yo no puedo hablar de ti, ni de mí, ni de nadie, yo tengo que hablar del rey. ¿Por qué? Porque estamos aquí para hablar del rey. El único que tiene, el único que da vida eterna, el único que fue a la cruz por ti y por nosotros y por ustedes, fue nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente no logra entender eso. Mucha gente no logra entender que nuestro Señor Jesucristo va a la cruz a favor de cada uno de nosotros. No fue a favor de Él ni de nadie, no, a favor de nosotros. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitábamos un Salvador. Eso era lo que nosotros, la humanidad, necesitábamos. Necesitábamos a alguien que fuera a la cruz para salvarnos. Eso fue lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Va a la cruz, ¿para qué? Para darnos vida eterna. ¿Y por qué? Porque nadie podía hacer ese sacrificio de entregarse a sí mismo por nosotros. La única ofrenda perfecta que nos ha dado vida eterna es la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. La obra, pudiéramos decir, la obra de Cristo en la cruz es lo único que nos ha dado a nosotros vida eterna. Por eso nuestra fe, escucha bien, porque la serie que traigo, o la miniserie que traigo se trata del poder de la fe. Del poder de la fe se trata. Entonces, quiere decir que nuestra fe tiene que estar puesta en lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Para qué? Para nosotros tener vida eterna.
No hay forma de nosotros ganarnos la vida eterna. No, hay mucha gente que yo lo he escuchado, han predicado, yo hablaba en la semana pasada, gente que han hablado que cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando tú recibes ese sacrificio de Cristo, automáticamente lo podemos mirar de esta forma. ¿Y de qué forma lo podemos mirar? Cuando tú recibes a Cristo, hay gente que han dicho que a ti te toca una parte. Podemos decir, un 40%, se supone, hay gente que yo lo he escuchado decir, un 40% te toca a ti de hacer para ganarte la vida eterna. Ese 40% te toca a ti trabajar para ganar esa vida eterna. Y mirando lo que nosotros estuvimos estudiando en el Antiguo Testamento, automáticamente la ofrenda del Cordero era lo que te daba el acceso de pasar al lugar santísimo. Entonces, si yo digo que necesito un 40%, que necesito un 40% para ganar mi salvación, automáticamente pudiéramos poner este sitio aquí y decir, significa que pudiéramos poner un ejemplo de que aquí está el velo que divide el lugar santísimo y el lugar santo. El lugar santísimo y el lugar santo. Automáticamente cuando yo recibo a Cristo, yo nada más llego hasta aquí. Entonces yo tengo que trabajar ese 40% y llegar para poder entrar al lugar santísimo. Mira qué blasfemia ni más grande esa, donde nuestra obra, imagínate, no había obra donde en aquel entonces, imagínate, en aquel entonces, mucha gente, escucha bien, mucha gente fiel, como Moisés, ni Moisés ni Aarón podían entrar al lugar santísimo, si no era a través de un cordero. Era lo único que le daba acceso al lugar santísimo. Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que no todo el tiempo entre al lugar santísimo. Y él era el sumo sacerdote en aquel entonces. Ahora, ¿por qué? Algo había de que él no podía entrar todo el tiempo. Eso lo leí esta mañana y yo digo, oh, wow, increíble. Pero de Aarón, cuando Moisés habla que le dice eso a Aarón, que Jehová le dice a Moisés, dile a Aarón que no entre todo el tiempo en el lugar santísimo. Ahora imaginémonos, esa gente era gente fiel, gente sin el Espíritu Santo. Y eran gente fiel, porque Dios lo eligió a ellos. Y no podían entrar sin ese cordero. Entonces nosotros tenemos el cordero perfecto, y entonces nosotros necesitamos todavía hacer nosotros nuestro propio sacrificio para poder entrar al lugar santísimo. Eso es algo ilógico. Imagínense que hoy tenemos el cordero perfecto, pero ese cordero perfecto de nuestro Señor Jesucristo no me da el acceso completo a la presencia de Dios. Eso es lo que decimos cuando nosotros decimos que todavía tengo que hacer cosas para entrar a la presencia de Dios, para ganar mi salvación. Automáticamente estoy diciéndole a Dios, ese cordero, Jesucristo, o tú mismo no fueron suficientes para yo entrar a tu presencia. Yo necesito hacer sacrificio, yo necesito hacer sacrificio, necesito hacer cosas para yo poder entrar a la presencia de Dios. ¿Y por qué? Porque tú, escucha esto, porque tú mismo, Señor, o tú mismo, Dios, no fue suficiente tu ofrenda. Mira qué blasfemia.
Mira como a veces nosotros blasfemamos la sangre de Cristo, minimizamos el poder de la sangre de Cristo automáticamente cuando nosotros decimos, yo puedo perder mi salvación. Minimizamos el poder de la sangre de Cristo, minimizamos lo que Dios vino a hacer a la tierra a través de Cristo. Yo hablaba la semana pasada respecto a eso. Imagínate, minimizar el poder de la sangre de Cristo. Esta era una introducción para que nosotros llegáramos a entender y ver en realidad qué es el poder de la sangre de Cristo. Ahora, vuelvo y digo, cuando empezamos estos estudios, el Espíritu Santo me lleva a mirar qué es lo más poderoso que existe en la Biblia, y lo más poderoso que existe en la Biblia es la sangre de Cristo. ¿Y por qué? Vuelvo y repito como decía ahorita, porque la sangre de Cristo viene antes de la fundación del mundo. Así lo ve Juan en Apocalipsis. Dice, y yo vi el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Así dice Juan en Apocalipsis. Quiere decir que eso es lo más poderoso. Ahora, ¿qué es lo segundo? Pudiéramos decir, ¿qué es lo segundo que pudiéramos nosotros encontrar en la palabra de Dios? Algo poderoso en la palabra de Dios. Algo poderoso en la palabra de Dios es la fe. ¿Y por qué es algo poderoso? Porque la Biblia completa se trata de fe. Desde que Dios llama, voy a hacer un recorrido de la Biblia. Escucha bien, voy a hacer un recorrido de la Biblia o del Antiguo Testamento, todo lo que yo pueda sacar del Antiguo Testamento para mirar la fe de cada aquello que el Señor llama a su presencia, a su presencia, para que trabajen conforme a lo que Él manda. Vamos a ir mirando de la primera vez que se mostró la fe, ¿Y cuándo fue la primera vez que se mostró la fe? La Biblia no, en ese relato, la Biblia no habla de fe en ese relato, pero mi entendimiento ahora en el Nuevo Testamento, donde yo estoy viviendo, mi entendimiento me lleva a entender que cuando tú tienes fe es cuando tú obedeces. Y cuando tú obedeces, no a cualquier persona, obedeces lo que Dios manda a hacer. La primera vez que se ve esa obediencia del hombre, vamos a ponerlo así, del hombre delante de los ojos de Dios, es en Enoc. La Biblia, escucha bien, la Biblia no tiene mucho relato de Enoc, tiene poquito relato de Enoc, pero la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Eso significa que no le creyó a Dios. Creyó en aquel ser supremo, creyó en aquello que no se ve, empieza a creer. Y dice la Biblia, eso sí registra la Biblia. Vuelvo y te digo, la Biblia no tiene un registro muy fuerte, pero sí habla de la comunión que Enoc tenía con Dios. ¿Y por qué? Porque la Biblia registra, y Enoc caminó con Dios, se lo llevó Dios. Eso sí registra la Biblia. Entonces quiere decir que si Enoc caminó con Dios, automáticamente su fe puesta en aquel que él no vio, automáticamente la puso a trabajar. La fe de Enoc fue lo que le dio el poder de que dice que Dios se lo llevó. Dios se lo llevó a Enoc. Eso registra la Biblia.
no hay mucha historia, la historia no está tan extendida de lo que de lo que Enoch hizo. ¿Cuál era el trasfondo? ¿Qué era lo que vinculaba esa relación entre Dios y Enoch? No está registrado en la Biblia. Ahora hay un libro que le llaman el libro de Enoch. Yo he leído un poco del libro de Enoch, y en ese libro de Enoch yo veo muchas cosas que no lo menciona la Biblia, y es interesante. ¿Por qué? Porque el libro de Enoch habla de los hijos de Israel en Egipto y habla del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Según la historia, dice que no quisieron recibir ese libro, pero yo leí una parte de ese libro y como, ¿por qué? Porque yo estuve buscando algo de Enoch, y como no conseguí nada, me meto a internet y lo único que encuentro es el libro de Enoch. Y Enoch da mucho conocimiento de toda aquella cosa que él tuvo con Dios, toda aquella relación que él tuvo con Dios. El próximo personaje, pudiéramos decir, el poder de la fe, quiere decir que ya vimos a Enoch. El próximo personaje que nosotros podemos mirar es de Noé. Noé, Dios lo llama y le dice: hazte un arca. ¿Para qué? Porque voy a traer un diluvio. En ese entonces de Noé, jamás de los jamases había llovido. Dice la Biblia que caía un rocío que era lo que mojaba la tierra. No había lluvia. Enoch empieza a predicar, pudiéramos decir así, que Dios va a traer lluvia a la tierra. La gente incrédula, porque nunca había escuchado de lluvia. Nunca habían visto lluvia. Quiere decir que era como algo inventado por él mismo, y pasó 120 años predicando que Dios iba a mandar un diluvio a la tierra. Nadie creyó. Gracias al Señor que Dios vio, dice que había en ese entonces mucha perversidad en la tierra. Había tanta perversidad en la tierra, y dijo Dios que vio a un hombre justo, que era Enoch. Escuchen bien, la decisión de ese hombre, automáticamente la decisión de ese hombre fue la que nos dio a nosotros hoy estar aquí. Si él no para de predicar, si él no tiene esa fe, porque por fe, si él no tiene esa fe en lo que Dios le dijo, automáticamente él no fuese sido otro que también hubiese muerto en ese diluvio. Pero él tuvo la fe. No tan solo él, dice que se salvaron 8, él, su esposa y sus hijos, y las esposas de sus hijos. Esos fueron los que fueron salvos en aquel diluvio. En aquel diluvio fueron salvos esos 8, y de ahí, de ese diluvio sale, y después de ese diluvio sale la raza humana. Mira lo poderoso de la fe. La primera persona que nosotros podemos mirar de la fe fue Enoch. Y Enoch dice que Dios se lo llevó. Luego aparece Noé. Y Noé en fe empezó a construir algo por fe de que Dios le había hablado y que iba a traer un diluvio a la tierra. Pasaron 120 años construyendo el arca. Imagínate, 120 años construyendo el arca. Cuando construye el arca, automáticamente Dios dice: entra tú y tu familia al arca.
¿Y por qué? Porque ellos fueron los únicos que creyeron. Y como fueron los únicos que creyeron, fueron los únicos que se salvaron. No hubo otra salvación. No hubo más nadie que se salvara. De ahí continúa toda la raza humana. Porque todos salimos de Adán. Y Adán no tuvo, pudiéramos decir, Adán no tuvo la fe de creer lo que Dios le decía. Hey, si come de ese árbol, pero ya te saben, ese es otro mensaje. Que ya nosotros lo hemos desglosado, lo hemos picoteado, lo hemos atraído a toda parte. Entonces, ¿qué sucede? De esas 8 familias, de esas 8 personas, empieza la raza humana. Ese es el trasfondo de las 2 primeras personas que tuvieron fe. Enoc y Enoc y Noé. Esas fueron las 2 personas que su fe fue propuesta. ¿Para qué? Para bendecir a otra gente. Entonces, la otra historia que nos viene accediendo es la historia de Abraham. Y esa historia de Abraham, escucha bien, y esa historia de Abraham, hoy nosotros somos hijos de Abraham por la fe que Abraham tuvo. La fe de Abraham, escucha bien, o mejor dicho, la fe produce justicia. Escucha esto, la fe produce justicia. Primero está la fe, ¿y por qué? Porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La fe es creer en aquello que tú no ves. Y Abraham creyó en Dios. Y esa creencia, esa fe es la que produce la justicia. Hoy nosotros estamos, déjame pararlo aquí.